Arsaces I fue el primer rey de Partia y gobernó entre los años 247 hasta el año 217 a.C. Fue el fundador y epónimo de la dinastía arsácida. Además, fue el líder de los Parni, una de las 3 tribus de la Confederación Dahae. Arsaces fundó su dinastía a mediados del siglo III a.C., cuando conquistó la satrapía de Partia a manos de Andrágoras, quien se había rebelado contra el imperio seleucida. Pasó el resto de su reinado consolidando su dominio en la región y detuvo con éxito los esfuerzos seleucidas por reconquistar Partia. Debido a sus logros, su figura fue popular entre los monarcas arsácidas, que utilizaron su nombre como honorífico real. En el momento de su muerte, Arsaces había sentado las bases de un estado fuerte, que eventualmente se transformaría en un imperio bajo su sobrino bisnieto Mitridates I, el cual asumió el título antiguo real del cercano oriente de Rey de Reyes. Arsaces fue sucedido por su hijo Arsaces II. Las fuentes literarias son muy escasas sobre Arsaces y provienen exclusivamente de relatos griegos y romanos contradictorios escritos siglos después de su muerte. Como resultado, su reinado es escasamente conocido. Su existencia fue incluso cuestionada por los estudiosos modernos, hasta que nuevos estudios y hallazgos arqueológicos confirmaron su identidad en los años 1960. Los antecedentes sobre Arsaces difieren mucho. Se le conoce principalmente por fuentes griegas y romanas que fueron hostiles hacia él y su dinastía debido a las posteriores guerras entre romanos y partos. En la historia nacional iraní, su ascendencia se remonta a varias figuras míticas, como ser descendiente de Kai Kawad, Kai Arash, Dara, el hijo de Homai o Arash, la heroica figura del arquero. La afiliación de Arsaces con Arash se debe al parecido entre sus nombres y las monedas de Arsaces que lo imitan como arquero. Según el historiador romano Amiano Marcelino, Arsaces era un bandido de baja cuna que invadió y conquistó Partia, matando a su sátrapa Andrágoras, que recientemente había declarado su independencia del imperio helenístico seleucida. La teoría más aceptada es la del geógrafo griego Estrabón. Según él, Arsaces era un caudillo escita o bactriano, que llegó a ser el líder de los Parni, una de las 3 tribus de la Confederación Dahae de Asia Central. Los Dahae dependían completamente de sus fuerzas a caballo y por lo tanto poseían una fuerza extremadamente móvil, que podía retirarse al sur del mar de Aral cuando estaban en peligro. Debido a esto, estos imperios encontraron complicaciones en sus esfuerzos por controlarlos. Los Dahae habían vivido originalmente entre el río Yaxartes en el siglo IV a.C., pero gradualmente se trasladaron hacia el sur, posiblemente un siglo después. Primero, emigraron al sureste, a Bactria, pero fueron expulsados y como resultado cambiaron su rumbo hacia el oeste. Poco a poco comenzaron a establecerse en Partia, una región en la parte sureste del mar Caspio, que casi correspondía a la actual provincia de Corasán de Irán y el sur de Turmequistán. La región estaba entonces bajo el dominio de los seleucidas. En el año 282, Partia estaba bajo una considerable influencia Parni. Los Parni no fueron los únicos que emigraron a Partia, ya que la región recibía constantemente nuevas oleadas de inmigrantes iraníes del norte. Los Parni eran una tribu oriental iraní que practicaba el politeísmo. Sin embargo, a mediados del siglo III, habían sido asimilados a la cultura parta y adoptaron el parto como lengua, convirtiéndose en seguidores de la religión zoroástrica, incluso dándose nombres zoroástricos como el padre de Arsaces, Friápitas. El propio Arsaces probablemente nació y creció en Partia, hablando el idioma parto. Según el historiador francés Jérôme Gasselin, Arsaces pudo haber pasado gran parte de su vida en tierras seleucidas e incluso pudo haber pertenecido a la élite local de Partia. Los Dahae sirvieron con frecuencia como arqueros a caballos en los ejércitos de los gobernantes griegos, desde el macedonio Alejandro Magno hasta el seleucida Antíoco III. Esto implica que Arsaces, a quien se describe como un soldado experimentado en los registros clásicos,
pudo haber servido como mercenario bajo los gobernantes seleucidas o sus gobernadores. Hacia el año 250, Arsaces y sus seguidores de Parni se apoderaron de Cuchán, que se encontraba cerca del valle de Atrac. Unos años más tarde, posiblemente en el año 247, Arsaces fue coronado como rey en Asac, ciudad que había fundado y que servía como necrópolis real arsácida. Generalmente, se presume que su coronación en Asac marca el inicio de la dinastía arsácida. En el año 245, Andrágoras, el gobernador de la provincia seleucida de Partia, proclamó su independencia del monarca seleucida Seleuco II e hizo de su gobernación un reino independiente. Tras la secesión de Partia del imperio seleucida y la consiguiente pérdida del apoyo militar seleucida, Andrágoras tuvo dificultades para mantener sus fronteras y alrededor del año 238, bajo el mando de Arsaces y su hermano Tiridates I, los Parni invadieron Partia y tomaron el control de Astagua de manos de Andrágora, la región norte de ese territorio, cuya capital administrativa era Cuchán. Poco después, los Parni arrebataron el resto de Partia a Andrágoras, matándolo en el proceso. Con la conquista de la provincia, los arsácidas pasaron a ser conocidos como partos en fuentes griegas y romanas. Este término también se ha utilizado regularmente por autores occidentales modernos. La provincia vecina de Hircania también fue conquistada por los Parni en el año 228. Los seleucidas llevaron a cabo una expedición de recuperación bajo el mando de Seleuco II, lo que resultó problemático para Arsaces, que al mismo tiempo estaba en guerra con el gobernante greco-bactriano Diodoto II. Para evitar luchar en dos frentes, Arsaces rápidamente concluyó un tratado de paz con Diodoto. Sin embargo, no pudo detener la expedición seleucida y se vio obligado a abandonar Partia, trasladándose a Asia Central, donde se refugió. La conquista seleucida resultó ser de corta duración, debido a problemas en las partes occidentales del imperio seleucida. Seleuco II se vio obligado a abandonar Partia, lo que le dio a Arsaces la oportunidad de recuperar sus territorios perdidos y muy probablemente también expandir su dominio más al sur. De hecho, la retirada de Arsaces fue quizás un movimiento estratégico, ya que Seleuco II no poseía los recursos para perseguirlo ni el tiempo para concluir un tratado de paz. Arsaces también hizo una alianza con los greco-bactrianos, lo que confirma que el contacto entre las dos potencias probablemente se había establecido hacía mucho tiempo. Según el historiador Justino, Arsaces estableció el gobierno parto, reclutó soldados, construyó fortalezas y fortaleció sus ciudades. Durante mucho tiempo, la línea de sucesión de Arsaces y hasta cierto punto su historicidad no habían estado claras. La narrativa, ahora obsoleta, de la fundación de la dinastía arsácida por Arsaces y su hermano fue establecida por Jean Foy Vallien en 1725. Él y generaciones de eruditos pensaron que después de la muerte de Arsaces, Tiridates le sucedió como rey de la dinastía arsácida. Esto llevó a algunas teorías diferentes, incluida una que consideraba a Arsaces una figura legendaria, mientras atribuían la fundación de los arsácidas a Tiridates. Pero entre los años 1957 y 1962, Joseph Wolski publicó una serie de artículos con la opinión contraria. Consideraba a Arsaces como el fundador de los arsácidas y a Tirídates como una leyenda. Desde entonces, esta teoría ha sido apoyada con divergencias menores por la mayoría de los estudiosos. Además, los datos numismáticos y el análisis reciente de las fuentes han llevado a la conclusión de que el personaje de Tirídates es efectivamente ficticio y que Arsaces continuó gobernando hasta su muerte en el año 217, donde fue sucedido por su hijo Arsaces II. En esencia, las monedas de Arsaces proporcionaron el prototipo para todas las monedas arsácidas posteriores, aunque sufrieron algunos cambios. Algunas de las inscripciones de las monedas de Arsaces lo llaman Carni, que era un título que llevaban destacados líderes militares aqueménidas, como Ciro el Joven. Mediante el uso de este título,
Arsaces se ponía deliberadamente por encima del título de sátrapa, pero al mismo tiempo evitaba utilizar el título real de Basileos, ya que desde el punto de vista iraní, el título de Basileos era de menor importancia. Al parecer, Arsaces utilizó la ciudad que había fundado, Nisa, como lugar para sus casas de moneda. Las monedas de Arsaces se conocen que fueron acuñadas tanto en plata como en bronce. El prestigio de Arsaces perduró mucho después de su muerte. Una hoguera eterna en su honor todavía se custodiaba en la ciudad de Asak, más de 2 siglos después de su muerte. Esto indica que el acto de declarar un rey tenía una importancia religiosa. Lo más probable es que sirvió como el fuego dinástico de los arsácidas, posiblemente creado para resaltar que eran herederos del imperio aqueménida. Debido a sus logros, se hizo conocido como el padre de la nación, y su nombre se convirtió en un honorífico real que fue utilizado por todos los monarcas arsácidas por admiración a sus logros. El nombre también conectaba a los arsácidas con el legendario gobernante cayaniano Kabin Archan, cuya dinastía aún debió haber sido recordada por los habitantes del este de Irán como los partos y los Dahai. Más tarde, a partir del siglo II a.C., los arsácidas hicieron una afirmación ficticia que representaba a Arsaces como descendiente del rey de reyes aqueménida Artajerjes II. La familia de Arsaces gobernaría durante 4 siglos y medio, hasta que fue derrocada por el imperio sasánida en el año 224 después de Cristo. Incluso entonces, sin embargo, los descendientes de Arsaces continuaron ejerciendo una influencia y autoridad considerables, y pertenecían a una de las 7 grandes casas de Irán. La casa de Karen produjo varias figuras en la historia iraní, como el visir Bosormek del siglo VI y el príncipe y rebelde Masyar del siglo IX. Los arsácidas también desempeñaron un papel importante en la historia del Cáucaso. Los principados de Armenia y Albania estuvieron gobernados por ramas de la dinastía arsácida, e incluso hasta el siglo VI la nobleza armenia todavía recordaba su herencia arsácida y el carácter de Arsaces. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.